Listo. No, si quieres yo con eso. ¿Ya está para video? ¿Aquí? No sé, ¿sí? Ah, no. Ahora sí. ¿Cuánta tecnología? ¿Sí se ve bien el ángulo de la luz? Ujú. Ok, bueno. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, apurada, pero Bueno, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas? ¿Cuál es el factor influyente en la decisión que usted tomó para querer estudiar un área biológica? En este caso, en el área bioquímica. pues no sé, siempre me ha gustado mucho tanto las plantas como los animales. Y hace muchos años decidí que quería hacer biología. Sin embargo, a mucha gente le parecía que pues, conseguir empleo en biología pues, era como muy difícil. Entonces decidí estudiar algo como más práctico, que era QFB. ¿Sí? Entonces por eso soy QFB. Sin embargo, en el último semestre fui a buscar para hacer una tesis de licenciatura y había dos áreas que me interesaban, la inmunología, que también es muy muy interesante, y la otra la bioquímica. Y como en realidad la inmunología depende de la bioquímica, pues me decidí más por bioquímica. Y en ese momento pues había llegado la doctora Marina Gavilanes de su postdoc, entonces me platicó lo que quería hacer y me quedé con ella. Eso fue ya hace muchos años, en 1988, que fue cuando me gradué de la licenciatura. Entonces, está desde 1988, está en 30, más de 30 años trabajando en el área de bioquímica. Cuesta trabajo decirlo así. Pero pues es un área que 36, me gustó 37, mucho, ¿no? Sí. De hecho, bueno, en realidad, bueno, no fue que me gradué en el 88, o sea, terminé los estudios en el 88 y me quedé con Marina Gavilanes a hacer mi tesis de licenciatura. Me gradué a inicios del 90, luego estuve trabajando una temporada, un poco menos de un año con ella como su técnico por proyecto. Después me fui a la industria y estuve trabajando en un laboratorio de tercería en microbiología. No me gustó, 3 meses haciendo lo mismo, era cosa de flojera. Sí, continué ahí hasta como por 8 meses y regresé para hacer la maestría. Hice el examen para entrar a la maestría y ya de ahí continué y no he salido de aquí desde ese entonces. Es adictivo entonces. Sí, muchos años y es bonito. El encontrar el nicho en el cual uno se siente a gusto, yo creo que es difícil. Y cuando lo encuentras, pues hay que aprovecharlo. ¿Sí? Estoy muy contenta de haber elegido estar aquí y que la universidad me haya dado la oportunidad de continuar. ¿Qué fines podemos aprovechar de los estudios bioquímicos realizados en plantas? ¿Qué tipos de estudios son los más utilizados? Bueno, hay de todo, ¿no? Desde aquellos procesos que son netamente básicos, en donde se busca buscar, no sé, cómo se repara el DNA, cómo responden a las plantas ante el estrés, cómo se nutren las plantas, cómo interaccionan las plantas con los microorganismos, porque las plantas también se enferman. Y la otra parte es el interés biotecnológico, ¿no? En el caso del uso de estas plantas. Y yo siento que a pesar de que mucha gente dice que hace biotecnología, la mayor parte hace ciencia básica, ¿sí? Y pues bueno, a partir de la ciencia básica pues se desarrollan todas las cuestiones biotecnológicas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en este laboratorio hemos tratado de hacer algo más aplicado. A últimas fechas, bueno, logramos algo por el estilo, pero en realidad lo que hacemos es ciencia básica. Buscar respuesta a los mecanismos celulares que las plantas tienen, ¿no? Pero sí tenemos una visión en donde la biotecnología podría ser también parte de lo que hacemos, ¿no? ¿Se han realizado estudios teóricos por medio de dinámica molecular, por ejemplo, para optimizar la catálisis enzimática?
Fíjate que nosotros no usamos mucho bioinformática, sí la hemos usado. Nuestro grupo hace principalmente metabolismo de carbono y transporte de carbohidratos. Y los transportadores de carbohidratos en plantas, pues están vistos, por ejemplo, en plantas que son pues modelo, en donde realmente no es de mucho interés para las gentes en cuanto a consumo de alimentos o un proceso biotecnológico. Nosotros lo estamos buscando en el maíz, tratando de encontrar cómo se regulan, cuántos son, si responden a algún tipo de estrés. Y encontramos, por ejemplo, que en el maíz, en el proceso de la germinación, necesita muchos transportadores. Uno de ellos lo buscamos, clonamos, vimos cómo se plegaba haciendo cosas bioinformáticas y tratamos de ver cuál sería el sustrato de esa proteína a través de dinámica molecular. Si utilizamos varios programas para encontrar cuál era el mejor sustrato de esa proteína y al parecer fue la glucosa, sí, eso por las delta H probables de unión entre la proteína y el azúcar. Sin embargo, bueno, esta proteína nunca la logramos producir de tal manera que realmente experimentalmente supiéramos qué es lo que hace. Es una proteína bastante complicada, las proteínas membranales lo son. Sí logramos sacar el número de acceso y lo subimos al GenBank, pero no logramos obtener la proteína, ¿no? Todavía es algo que pues ahí vamos a andar buscando. ¿Continúan con el intento de sintetizar esta proteína o están buscando? No, esta ya no, es bastante complicada. De hecho, como la encontramos fue primero había una base de datos que después borraron esa secuencia. Nosotros ya habíamos lo hicimos varios intentos, estuvimos 2 años así con una tesis de maestría, logramos obtener la clona, sin embargo no se produjo ni porque la tratamos de hacer en ovocitos de Genopus, estos huevos que casi no tienen proteínas membranales para poder determinar su actividad de transporte. Luego lo tratamos de hacer en levadura, tampoco se dejó. Lo hicimos inicialmente en bacteria, cambiamos los corones, no se pudo. ¿No? Sí, o sea, yo creo que ya con esa fue suficiente, ¿no? Estamos trabajando ahora otra línea con otros tipos de transportadores de azúcares que parece que es así, nos está yendo bastante bien. ¿Me puede dar un ejemplo práctico de alguna planta silvestre, en específico que llevara a cabo un mecanismo que regula el transporte y metabolismo de carbohidratos en la germinación? Aparte del maíz, que era el principal que estaban estudiando. Hace años establecí una colaboración con gente del Instituto de Ecología y pues a los ecólogos les encantan las plantas silvestres, ¿sí? No las plantas como jitomate ni maíz ni ninguna de esas. Estuvimos trabajando con la tuna. Entonces ellos lo que hacen es un experimento realmente sencillo en donde a las semillas de las tunas las ponen en el campo y las entierran ya sea en zona en donde no da el dosel de las hojas, o sea no hay sombra, y otras en donde hay sombra. Y luego se extraen las semillas, ¿sí? Y uno observa qué es lo que pasa con ellas. Y resultó bien interesante que estas semillas de tuna que pareciera que bueno, pues la tuna produce grandes cantidades y podría uno decir que va a tener tuna para siempre, pues no. Las semillas de tuna son de esas semillas en donde tienen que sufrir un proceso en donde se tienen que romper un poquito, que se llama estratificación, para que pueda darse una planta. Y ese proceso ocurre mejor estando enterradas en el suelo que les gusta estar, o sea, de donde viene la planta madre. Y si estas están puestas en condiciones un poquito más oscuras, en donde está dando el dosel de la hoja, parece que crecen mejor. Y entonces nosotros vimos que la movilización de lípidos es mejor en estas que en las plantas que no han pasado por ese proceso, ¿sí? Y en este grupo en el que les digo que colaboré, se dedican a eso, a ver restauración de sitios perturbados.
Entonces quieren explicar cómo es posible que haya pues una gran cantidad de semillas que caen y que no están dando realmente a planta, ¿sí? Entonces se colectan las semillas y se empiezan a ver en